Hace casi ya 2 años, la Municipalidad de Santiago puso en marcha el Sistema Barrial de Cuidados, una iniciativa pionera a nivel nacional y que ha implicado además la coordinación de todos los programas de cuidados del municipio. Y este plan piloto, realizado en Casa Igualdad, ha realizado más de 4.000 atenciones correspondientes a ayuda psicológica, también ayuda o asesoría legal, de rehabilitación con kinesiólogas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, entre muchas otras. Pero esta iniciativa tuvo un nuevo hito el día de ayer, que seguramente ustedes ya conocen, con el anuncio del traslado de toda esta coordinación al edificio patrimonial ex asilo Hermanitas de los Pobres, que será el primer centro de políticas de cuidados y que lleva por nombre Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Y lo que no es casualidad, porque más allá del cariño popular que pueda tener además la primera presidenta mujer de nuestro país, sin duda ella hizo un cambio muy importante a nivel de no solamente debate, sino ya lo concreto de política pública en torno a los cuidados, la infancia, la vejez, todo el desarrollo humano. Bueno, de este tema, sobre todo el Sistema Barrial de Cuidados de Santiago, vamos a conversar con Rosario Olivares, subdirectora de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago y doctora, entre otros títulos, en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Así que por esta universidad. Claro, sí, exactamente. Muy feliz. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de todo este tema que tiene y busca tener una nueva institucionalidad con toda esta coordinación, pero quiero partir, antes de que nos expliques bien las bajadas, lo concreto, cómo fue este hito, qué significó y también voy a hacer énfasis en lo que acabo de decir, pero ya tú con más propiedad, la importancia que lleve el nombre, Presidenta Michelle Bachelet. Sí, fue un día muy lindo, muy importante, porque además es la concreción de un legado que ha sido muy importante. Yo diría que fue un día muy alegre, tanto para las personas que asistieron, también para la presidenta, y la alcaldesa lo decía ayer, que era bien difícil no pensar en otro nombre para el edificio que no fuera Presidenta Michelle Bachelet, por muchos motivos. Primero, porque los primeros programas de cuidados que aparecen en la historia de nuestras políticas públicas nacen en su gobierno, como tú también decías, importantes énfasis en la infancia, por ejemplo, el Chile Crece Contigo, la creación de la Subsecretaría de la Infancia, en cuidado, la red local de apoyo y cuidado, que hoy día va a ser la columna vertebral del Sistema Nacional de Cuidado. Pero además ese edificio, que también lo podemos comentar después, va a albergar al mismo tiempo un centro de cuidado y un CESFAM. Y ella también es médica, entonces sí, era una cuestión muy relevante, y yo diría que también a eso le sumamos, por supuesto, que la temática cuidado ha estado ligada históricamente a las mujeres, y los liderazgos de mujeres han sido justamente los que más le ha importado estos temas. Por lo tanto, que ella también sea la primera presidenta mujer, que nosotras tengamos una alcaldesa mujer que le son centrales estos temas, creo que era muy adecuado que llevara ese nombre. Así que estaba muy contenta, todo el mundo estaba muy contenta. Cada vez que a la presidenta Bachelet a nuestra actividad, la gente se emociona mucho. Es verdad, es lindo ver lo que provoca. Sí, sienten mucha cercanía, mucho cariño, y te comentaba fuera de micrófono, Rosario, que también pasa mucho con las nuevas generaciones, que quizás no estaban tan atentos o activos, si tú quieres, en el momento en que ella asumió en su primer gobierno la presidencia. Sí, además, yo creo que ella se ha transformado además en un liderazgo político a nivel internacional. Sin y yo duda. creo que eso tenemos poco, entonces verlo sin duda llena de orgullo. Tampoco hemos logrado tener presidentas mujeres ni siquiera en toda Latinoamérica o en el mundo. Entonces es claramente un hito demasiado relevante. Estamos tirando las fichas para Estados Unidos. Sí, además, sí. que lo hagan, que elijan a la primera presidenta mujer. Exacto, oye, eso sí que sería importante. A ver, quiero hablar, ¿no?, de este centro de políticas de cuidados que, como tú también señalabas, tiene un CESFAM. ¿Dónde queda ubicado, para la gente que no lo ubica, de la comuna de Santiago? ¿Y cuál va a ser, digamos, finalmente? Lo de CESFAM, obviamente lo entendemos, sí, pero ¿qué es lo que se va a llevar a cabo ahí? ¿Quiénes van a acceder? Partamos por la ubicación. Sí, mira, la ubicación está en el sector de Mata Sur. Yeah. Nosotras, antes de crear la política en general, hicimos un diagnóstico. Y la zona sur de Santiago tiene ciertas características que la hacían muy importante para el plan piloto. Primero, suelen estar más abandonadas de las políticas municipales porque el centro de Santiago
se come realmente todo y hay barrios muy insignes, incluso más al norte, el barrio Yungay, Brasil, está el centro, Las Tarrias, el lugar donde está el centro histórico. Entonces el lugar sur estaba más abandonado, no hay servicios municipales en general en esos lugares y eso era una cuestión muy relevante. Segundo lugar, es un lugar barrial. La alcaldesa siempre dice, esta es una comuna capital y barrial, y los barrios tienen mucho tiempo en su construcción, en sus avances, y eso hace también que haya muchas personas mayores. Y hoy día, como tenemos un vuelco en la población donde las personas mayores aumentan y requieren también mucho más cuidado, es que pensamos que el sector sur era el lugar adecuado. Entonces, este edificio está en el sector sur de Santiago, es un edificio además hermoso, tiene 8.400 metros cuadrados, imagínense lo grande que es. Enorme, bueno, pero eso de paño, de territorio, o sea, de terreno. Claro, los 3 pisos del edificio, todo, edificio, sí, ya, es un edificio enorme, sí. que además tiene un parque adentro, pasan muchas cosas y le da vida a ese lugar. Y el plan piloto que hicimos, que partió el marzo del año pasado, que es el que se traslada, está a una cuadra. Entonces está todo pensado, integrado y que además es una cuestión que se ha discutido mucho desde el urbanismo, esta idea como de la ciudad de los 15 minutos, de la proximidad, que las cosas te queden cerca. Y yo creo que pensar la ciudad de ese modo ha sido muy relevante y la gente del sector sur de Santiago lo aprecia mucho. Ya vamos a hablar de finalmente cuáles son los servicios, ¿no?, hacia la comunidad. Pero hablemos de la importancia que quizás no todos comprenden o consideran, incluso en esta sociedad bastante desigual, que el cuidar a otros es algo constitutivo del ser humano, que no sobrevivimos sin la ayuda del otro. Tanto que se habla en estos tiempos, a propósito de la salud mental, Rosario, de que estamos tan solos. Sí, es cierto que en la realidad nacemos y morimos solos, pero nacemos de un cuerpo de otro y hemos compartido a lo largo de toda nuestra vida con otro y no hay otra forma, somos seres gregarios. Entonces acá, evidentemente, nuestro país, por lo demás, se puede considerar una problemática social siempre y cuando nos hagamos cargo. Entonces, bajo este anuncio de la reciente cuenta pública, que sacó harto aplauso, hay que decirlo, el presidente Boric, cuando habla del Sistema Nacional de Cuidados, viene a generar algo mayor a nivel de institucionalidad que integra, ¿no? Pero que ya se ha ido bajando a propósito de lo que mencionábamos, 2017 a la fecha. Y ahí la figura nuevamente de Michelle Bachelet es fundamental con Chile Crece Contigo. Recordemos, porque ahí están no solo las primeras piedras, sino yo diría que ya unos buenos ladrillos para esta casa de alguna forma de cuidados. Sí, por eso pensábamos que hay una suerte de legado en este nombramiento del edificio, en pensar esta política de cuidado. No porque nos caiga bien nomás. Sí, claro, no, por supuesto, tiene que ver con muchas de esas cosas, porque evidentemente el levantamiento de la necesidad de que se creen políticas de cuidado y que lleguemos a un sistema, por fortuna, en estos años, tiene que ver precisamente porque es una demanda que lleva muchos años en las personas. No hemos dado cuenta que quizás ha costado más ponerlas en palabras, como entender qué es el cuidado, entender que es un derecho social y que debería haber un sistema. Entonces nosotras les explicamos a las vecinas, es como el sistema de salud. Usted sabe cuando va a la atención primaria, al CEFAM, al COSAM, al hospital, cómo funciona. El sistema de cuidado tiene que llegar a ser lo mismo. Saber que hay cuidado para la infancia, para las personas mayores, para las personas en situación de discapacidad, dónde acceder, dónde buscar. Entonces yo creo que también esto va a generar un enorme cambio cultural que comienza también en gobiernos anteriores con estos procesos que lleva adelante la presidenta Bachelet y que hoy día, por suerte, también se consolida con un proyecto de ley que prontamente entiendo que se va a empezar a discutir para consagrar también el cuidado como un derecho, que eso es fundamental. Y esto permite, cuando tú hablas, ¿no?, de no solo prestar ayuda, asesoría, estar presente, dejar la indolencia hacia los niños, niñas, adolescentes, nuestros mayores. Como nosotros cuando envejecemos, por lo general, quizá podemos tener la suerte de ser dependientes físicamente, ¿no?, autónomos, pero hay muchos con las dolencias propias del envejecimiento que se ve mermada esa autonomía. Y las personas, como tú bien señalas, también con discapacidad. ¿Y en este caso una discapacidad física o de todo tipo? De todo tipo. Okay. Considerando ese tema, mucho se ha hablado, a propósito de la salud mental, porque esto es un todo, de las y los cuidadores. ¿Cómo calzan también las y los cuidadores que estaban en la casa?
se les alivia la carga y es el Estado, y en este caso a través del municipio de Santiago, quien se hace cargo, o también hay un traspaso de eso? Porque se hacen apegos, se hacen vínculos, y son familiares muchas veces, ¿o no? Sí, yo creo que han pasado hartas cosas importantes también en estas políticas públicas. Nosotras desde Santiago miramos mucho lo que habían hecho otras ciudades en el mundo. En general, y esto uno a veces no los escucha tanto, pero esa es la realidad, las políticas públicas suelen empezar en los gobiernos locales, porque están más cerca de la gente, porque es más rápido hacerlo, no un proyecto de ley, no es un acuerdo, sino más bien una necesidad que hay que cubrir. Y hay algunas ciudades, no tantas, en el mundo que ya habían creado su sistema. Hay ejemplos que son muy relevantes, como el de Bogotá, que tuvimos de hecho hace 2 semanas la visita de la exalcaldesa que lo creó. En Barcelona hay otros ejemplos, y eso nos orgullece mucho porque hoy día Santiago se suma a las pocas ciudades en el mundo que tienen su propio sistema. O sea, ha sido realmente innovador la creación de este sistema y de comprender qué es lo que necesitamos. Entonces, por cuestiones de necesidad, las primeras políticas públicas se crearon para las personas que son cuidadas, porque ahí hay una necesidad muy importante. Exacto. Pero luego, y ese es el caso de nuestro sistema, es poner en el centro a las personas que cuidan, porque si las personas que cuidan no están bien, malamente pueden cuidar a las otras, y además entender también que el trabajo de cuidados debería ser un trabajo remunerado, porque ahí hay una cuestión que hoy día no está tanto en discusión. Se asegura, no tengo la cifra exacta, pero alrededor del 23-24% del Producto Interno Bruto que produce nuestro país es gracias a las labores de cuidado. O sea, es más el cobre. Exacto, la economía que se da en cualquier, digamos, sociedad es gracias al cuidado. Las personas que cuidamos, que por lo general 99,9% son las mujeres. Sí, y que no son remuneradas. Exacto. Entonces, como tú decías también hace un rato, no hay nada en el mundo que pudiese ser posible sin el cuidado. Y yo creo que además esto produce un importante cambio cultural en términos de concientización, porque primero es eso, es valorar que es un trabajo no remunerado sin el cual no es posible nada en la vida, pero por otro lado también, a propósito de lo que pasó en la pandemia, yo creo que eso ayudó mucho a incentivar las políticas de cuidado, es que somos seres interdependientes. Y que no es posible alejarse de eso. Hoy día vemos muchas personas mayores solas, que incluso no tienen quien las cuide, eso es muy complejo. Entonces pensamos cómo ver esa cuestión más en un plano general, y hoy día las personas que cuidan tienen muchas opciones. Primero, algunas están capacitándose con nosotras. Fuimos el primer municipio junto a Naciones Unidas y a Chile Valora en certificar a las cuidadoras por competencias que ellas traían. O sea, yo aprendí a cuidar, aprendí a sentar a una persona postrada, ayudar en su limpieza, en su alimentación. Y todo eso, adquirí conocimiento. Amateur, digamos, Sí, partieron en el ejercicio mismo. Claro, ahí como pudieron y se dieron cuenta que adquirieron cierto conocimiento que puede servir para otro y que incluso con esa certificación pueden llegar a ser remuneradas por ese trabajo. Toda esa gente que quedó por muchos años sin acceder al trabajo, que no tiene un currículum para decir y buscar uno. Entonces, eso es una cuestión importante. Está comprometida en ese cuidado. Sí, hay un conocimiento, entonces que se tenía que valorar, y hoy día, por suerte, esas certificaciones se hacen a lo largo de todo Chile a través del MIDESO. Otra cosa importante también es que las cuidadoras necesitaban relevos. Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Okay. Necesitaban relevos, porque una cosa es todo lo que le podemos ayudar. Nosotras tenemos kinesiólogos, psicóloga, terapeuta ocupacional, gente que va a los hogares, las cuida. Tenemos un proyecto muy lindo, un programa que se llama Brigada de Cuidados, que son mujeres cuidadoras que reciben una remuneración, en nuestro caso, por cuidar a otras personas, y en general es media jornada, porque la otra media la ocupan para las propias personas que cuidan. Entonces esas personas van a las casas y los ayudan en diferentes cosas. Y entonces en eso nos fuimos dando cuenta de las necesidades. Por ejemplo, las personas mayores que no tienen quien las cuide necesitan que alguien les vaya a ayudar a cobrar la pensión, porque les roban a veces. Sí. Que lo acompañe a buscar los medicamentos, que le acompañe a el médico, que les ayude a ordenar la casa, y se transformaron en aliadas de esa persona. Ha sido una labor muy linda. Las cuidadoras de nuestra brigada, de verdad, son muy comprometidas con ese trabajo. Mujeres, perdón, Rosario. Son todas mujeres, y hay dos hombres de los profesionales, los kinesiólogos que van a... De hecho, las 2 certificaciones que hemos hecho, en cada una, un hombre ha hecho la certificación también, así que esperamos que después sean más. Y eso ha sido muy importante. Y por otro lado, le ofrecemos
lo que en la jerga de política de cuidado se llama respiros. Van a talleres, tienen jornadas de autocuidado, terapias complementarias, peluquería, salen, se encuentran, pero también se tratan otros temas. Tenemos círculos de mujeres para hablar sobre el duelo, porque cuando ha fluido alguien que luego muere, se siente también ese vacío y pueden compartirlo. Entonces, yo creo que ha sido un proceso tremendamente importante para todas las personas involucradas de darse cuenta que eso que viven no lo viven solas. Y ahí, a propósito de lo que preguntabas por la discapacidad, nos hemos encontrado con temas que quizás no hablamos. Hay gente que tiene que cuidar personas, por ejemplo, que tienen adicciones. Personas mayores que tienen hijos jóvenes o adultos con adicciones y que los tienen que cuidar con enfermedades mentales graves, que a veces también, nosotros también tenemos un sistema público de salud mental donde a veces no hay cupo. En el Horvit, por ejemplo, que es el hospital donde nosotras accedemos. Entonces, vamos viendo las aristas que se han abierto también el cuidado y que hay que empezar a conversar. Bien interesante lo que nos señala, y quería preguntarte, porque esto no se ve replicado en otras comunas, no solo centrales, emblemáticas, sino con recursos. ¿De dónde vienen los recursos para el municipio de Santiago? Son muy múltiples los recursos. Yo diría que en primer lugar es importante, lo que hicimos nosotras fue reunir todos los recursos que teníamos, y es lo que habíamos visto también que pasan en otros países. ¿Qué quería decir esto? Los programas que ya existían en el municipio y que eran del cuidado, algunos son estatales financiados por el Estado, como el Red Local de Apoyo y Cuidado, que es del Ministerio de Desarrollo Social, o el programa 4 a 7, donde se quedan los niños y niñas en las escuelas de 4 a 7, porque sus padres están trabajando, que ese es del Ministerio de la Mujer, más programas que ya se habían creado en el municipio. Eso fue una parte, entonces ahí tenemos un financiamiento mixto, tanto del Estado como del propio municipio, y por otro lado fuimos a buscar recursos. En general, las fundaciones internacionales. Así Casa Igualdad, que este espacio que se armó primero como un piloto, recibió un completo financiamiento internacional que nos permitió tener una casa, contratar a las personas, armar el proyecto, con el compromiso que luego el municipio asumiera el costo de esa política. Y por fortuna ya se asumió, los sueldos los paga el municipio, que eso es muy lindo. Y además la ayuda de Naciones Unidas, en general, ONU Mujeres, OIM, OIT, han estado muy comprometidos con los temas de cuidado, y Santiago ha resultado ser también una aliada para esas organizaciones, porque yo creo que también en la gestión de la alcaldesa Iracy Hasler se ha comprendido el rol de Santiago. Si ser capital es una gran responsabilidad. Tremenda. Las capitales en Chile tienen, y en el mundo, la responsabilidad de ir más adelante y ir son también... representativas, son señeras. Y sabes que cuando yo llegué a trabajar en este municipio, en el año que asumió la alcaldesa Iracy, además me di cuenta de algo muy lindo. Nosotras tenemos un departamento de mujeres e igualdad de género que tenía muchos años en el municipio, y nos contaban las colegas, la encargada particularmente, que fueron pioneras en todo. Fueron la primera oficina de la mujer antes que existiera el CERNAMEG, el ministerio, los primeros en tener programas de violencia contra la mujer, las primeras a hablar en violencia en pololeo, y que en ese momento hubo una polémica en los medios, porque cómo se les ocurría hablar que había violencia en el pololeo. ¿Cómo se les ocurre? Nosotras lo que hemos hecho es tomar la posta y también querer ser pionera en una política que tiene enfoque de género y seguir lo que han hecho todas las mujeres durante todas estas décadas. Yo creo que eso ha sido muy lindo también de esto en Santiago, y lo hemos podido compartir con otros municipios. Visitan Casa Igualdad. Hay municipios también insignes en estas políticas, como Renca, por ejemplo, que también tiene muchos avances en tema de cuidado. Entonces nos hemos ido entre todas acompañándonos. ¿Cuál es tu labor como subdirectora, Rosario, en lo práctico? ¿De algún diseño de políticas o de programas, como sí, hablaba? Yo creo que eso es súper interesante comentarlo, porque también nos ha permitido conversar con los otros países que están en lo mismo. La alcaldesa Iracy se planteó crear una institucionalidad que iba más allá de lo que entendemos por género como Ministerio de la Mujer, Oficina de la Mujer, que ya existían. Entonces tiene una base distinta en términos teóricos y de políticas públicas, que es entender la interseccionalidad como base de la creación de políticas públicas. Eso también es algo muy novedoso en el mundo. Hay pocos lugares donde se ha empezado a avanzar, pero al, no sé, niveles como Banco Mundial, Naciones Unidas, o instituciones en países que son más progresistas en sus políticas, como el municipio, como lo mencionaba, de Barcelona, u otro en Latinoamérica. Entonces, lo que hizo fue rearmar el espacio de género y reunir
que es en lo que a mí me toca dirigir. El Departamento de Mujeres e Igualdad de Género, el Departamento de Diversidad Sexual, la Oficina de la Discapacidad, la Oficina de Pueblos Indígenas y la Oficina de Población Migrante. Harta pega, Rosario. Esto, imagínate, es más de la mitad de la población. En Santiago la mitad de la población es migrante, sí. Mujeres, en fin. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque te permite pensar la política pública como que las personas no son solo una cosa. Exacto, yo no soy solo mujer, somos complejas en ese Exacto. sentido, y por eso yo creo también nos encargaron la política del cuidado, porque si tú te fijas, como por ejemplo el cuidado remunerado. Primero, las personas que se dedicaban a las labores del cuidado remunerado como trabajadora de casa particular, eran las mujeres de los pueblos indígenas, sí. principalmente mapuche. Con un éxodo del sí. sur al centro del Luego país. tuvimos la migración tan importante que fue para nuestra comuna. La haitiana, igual, la primera, ¿no? La peruana. La peruana. Acuérdate que muchas trabajadoras de casa particular peruana. Entonces, todo ha estado de alguna manera vinculado porque han sido los sectores como más precarizado. Por el idioma nos permitía más las obvio. peruanas sin duda que las haitianas, pero sí, ha sido histórico eso. Sí, entonces yo creo que también tenía mucho sentido hacerlo en esta nueva institucionalidad que por suerte se votó en el Consejo, se aprobó y esperamos que se siga sosteniendo en Santiago por mucho tiempo y que permita también pensar en Colombia, sí. donde está Francia Márquez. Bueno, y en España también existen los Ministerios de la Igualdad y es una institucionalidad igual que esta subdirección del municipio, porque también se comprende que es complejo. Nosotros, si nos llega un caso de violencia hacia la mujer, pero esa mujer, además de ser de ese contexto, es migrante, no sé, no está regularizada o viene de una sociedad que es más machista. Son múltiples violencias. Claro, y se tiene que abordar de esa manera. Yo creo que hoy día Chile también es un país distinto, donde los problemas que representan las políticas públicas también cambian como cambia el país. Y me parece que crear espacios así es muy interesante para verlo, pensar, por ejemplo, que lo ha hecho el equipo de diversidad sexual. Las personas de diversidad sexual tenían un promedio de vida antes que era muy corto. Hoy día, por fortuna, eso ha cambiado. Las personas de la diversidad sexual van a envejecer, pero no tienen la misma organización de la familia tradicional, de la heteronormalidad, por supuesto. Sí. ¿Cómo van a ser los cuidados en las diversidades y las disidencias? Es algo que hay que empezar a preguntarse. Y ya hacen encuentros y lo conversan y se empieza a plantear problemáticas que son del futuro y que podemos ir ya visionando desde antes. Interesante. Entonces, lo que comentas, porque es algo que uno de repente hasta que no sucede, hasta que entre comillas no estalla, no nos damos cuenta. Vamos a seguir conversando con Rosario Olivares, subdirectora de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago, doctora además, entre otros cargos, ¿no? El Estudio de Americanos por la USACH, la Universidad de Santiago, a propósito de este sistema barrial de cuidados de Santiago y el recién inaugurado Centro de Políticas de Cuidados que tiene por nombre Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Seguimos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 con Rosario Olivares a propósito de este sistema barrial de cuidados de Santiago, que son las bajadas concretas a través de centros, de programa, política pública en el municipio, un municipio por supuesto capital, importantísimo en nuestro país y que ha sido señero y derrotero, marcando ahí líneas, sobre todo en temas de igualdad. Y cuando hablamos de igualdad y género, solemos ahí solamente pensamos de una manera inmediata en nosotras, ¿no? En las mujeres. Sí. Y también últimamente, por suerte, incluimos a las diversidades sexuales. Pero seguimos viendo afuera de manera marginal porque fueron ellos quienes nos han excluido, ¿no? de miles de derechos. A los hombres, ¿no? Y en relación también a un masculino que se está, digamos, revisando en términos de energía, de comportamiento, etc. Cuando ya todas las estadísticas son muy claras y elocuentes en que las personas que cuidan a lo largo de toda la vida, o sea, lo que es la existencia de un ser humano, son las mujeres y no remuneradas. Y la sobrecarga para aquellas que también trabajan fuera del hogar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo integran ustedes también en este sistema barrial de cuidados de Santiago a los hombres en términos no solo de contratarlos, como tú decías, como especialistas, kinesiólogos u otras especialidades, sino también en relación a
a la corresponsabilidad que hemos visto y se vio también en pandemia, que hubo un cambio, pero sigue siendo muy marginal. Sí, yo creo que ahí tenemos como sociedad un desafío grande. Nosotras hemos tenido algunas ideas que se han ido creando a partir de nuestros programas. Primero también una idea que tiene que ver mucho con lo comunicacional. Hoy día las redes sociales, las formas que nos podemos comunicar en una ciudad como Santiago, que tiene esos accesos, ha sido muy relevante. Entonces, hemos hecho distintas campañas en redes para mostrar esa idea de la corresponsabilidad. Nosotras estuvimos creo que fue este año, creamos un nuevo recurso, lo podría haber traído para mostrar, que fueron crear cartas del tarot, que había una idea muy común de las cartas del tarot. Entonces creamos la carta del tarot de la corresponsabilidad y sale un hombre lavando la loza con su esponja típica verde amarilla. Y tienen, perdón, ¿y tienen ese mazo? ¿Lo tienen sí. así como? Ya, pero ¿cómo no lo trajiste? Lo vamos a traer a la próxima. Y son cartas del tamaño de una carta. Y las entregamos el 8M y todo lo demás. Lavando los platos. Entonces. Sí. Con delantal. Para que, no, si está con delantal, o sea, les podía graficar la imagen, es muy importante. Y empezamos también a eso comunicacional, hoy día pensarlo más en políticas públicas concretas. Se ha hablado mucho en distintos países de cómo abordarlo. Como te mencionaba, hace un rato tuvimos la visita de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ya tuvo programas para hombres. Nos contó de uno en particular que era una escuela para hombres. Donde cuando lanza esta escuela para hombres con la prensa en Colombia, le dejó a todos los periodistas como un delantal, algo para picar, como llamándolos a que entendieran esto que hacían. Entonces, era muy interesante y decía, pero es que en verdad hay muchas cosas que no saben hacer, ¿por qué no se las enseñamos? Les enseñaban incluso a los hombres a hacer trenzas, como quiere peinar a su hija, talleres de trenza, sí, de cocina, de un montón de cuestiones. Y lograron formar a miles de hombres. Y otra cosa que nos contó que habían creado fue un teléfono para que donde llamaran y contaran lo que les pasaba, lograran expresar más la emoción y además vieran ayuda y consejo, en fin, un foro para... Sí. ¿Cómo se hace esto? Sí, así que nosotras estamos también por la senda de buscar talleres, de empezar a crear política. Yo diría que es algo que nos ha costado más porque es tanta la necesidad que hay en las mujeres cuidadoras que el caso concreto de los talleres, de la ayuda, se ha ido todo volcado en ella. O sea, aliviar, hacer justicia por este lado y el otro, cultura, enseñar, claro, educación. Sí, entonces ahí estamos pensando ya cuáles van a ser las acciones, pero a mí me parece relevante también que el cambio cultural es una cuestión que requiere mucho esfuerzo y que los hombres también comprendan, sobre todo pensando que ellos son los que se entienden como del sector productivo y nosotras del reproductivo, que nada de esa producción es posible sin el trabajo cuidado. Yo creo que es un trabajo que tenemos todas y todos todavía por delante. Rosario, se me aprieta un poco la guata y no solo el corazón, se me aprieta todo el cuerpo a propósito de lo que pasó con la muerte de esta guagüita en un, digamos, lugar irregular, por no decirlo de otra forma, ilegal, que funcionaba como una suerte de sala cuna, a veces jardín, sí, según las edades. Y eso lo hemos visto muchísimo, todos, digamos, vieron aquellas imágenes de niños o niñas que recién están aprendiendo a caminar, colgando o asomados, ¿no?, en un balcón o en una ventana, sí, de un edificio de 17 pisos, qué sé yo. Entonces, acá nuevamente recordamos la sala cuna universal, que todavía duerme en el Congreso porque solo se aprobó la idea de legislar. Y hay varios temas interesantes a propósito de la corresponsabilidad también, ¿no?, que sea un derecho para los trabajadores hombres con niños y niñas, ¿no?, menores de 2 años, que son guaguitas igual a esa edad. Sí. Pero también el tema del número, que muchas, me acuerdo, empresas era no menos de 20 personas, trabajadores en este caso, que podían acceder a este derecho. Está el tema de los montos, de cuánto también se puede subsidiar, porque se hablaba de 200, no sé, voy a redondear, 60.000 pesos, y estamos hablando de cerca de 450.000 lo que se requiere por niño. Por niño. Y el tema de la calidad de la educación, porque esto no es guardería, aunque hay algo de aquello también, no lo podemos desconocer. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Y cómo también se puede destrabar, a juicio de ustedes, desde el municipio que están justamente en esta materia. Sí, yo creo que es urgente
avanzar en el tema de las salas cunas, porque los hechos trágicos que ocurrieron hace poco aquí mismo en Estación Central son justamente la materialidad de esta crisis de cuidado. Las mujeres requieren trabajar para poder vivir como todas las personas y por lo tanto si tienen niños o niñas a su cargo necesitan dejarlas en un lugar para trabajar. Y sabemos, en Santiago hemos logrado avanzar entre la inversión del Estado y del municipio en miles de millones para poder crear más salas cunas y jardines infantiles e ir acortando la brecha que tiene, pero todavía faltan 3.500 personas, niños y niñas con una sala cuna y me imagino que en otras comunas es mucho más grande la brecha. Entonces, primero es urgente crearlas, públicas, municipales, privadas, de las empresas, en este caso, no sé, la universidad, en fin. Yo creo que eso hay que darle mucha prioridad porque el cuidado de las infancias además tiene otras consecuencias que tienen que ver justamente con esto que hablábamos de la autonomía de las mujeres. Y también una cuestión cultural, porque cuando lo mencionaba y me recordaba el otro tema, yo vi las noticias cortito ayer, creo que fue, cuando estaban hablando muy temprano en la mañana. Y cuando pasan estos casos, nadie pregunta dónde estaba el papá. Es la mamá la que lo dejó. Probablemente quizás no hay papá. ¿Te acuerdas? O sea, Sí. siempre la madre tiene la culpa, Sí. desnaturalizada, Sí. todas esas cosas. Y imagínate el peso de eso, de esas mujeres que tienen que saben que están en una guardería ilegal y que no les queda de otra. Sí, Entonces no tienen es cómo. tremendo. A mí me parece que es interesante. Nosotras hemos logrado hay dos iniciativas que son interesantes, una que tiene más de 10 años en Santiago que se llama Polos de Cuidado, donde las pueden dejar por un momento las mujeres trabajadoras, pero hubo una hace poco, también en Casa Igualdad, que fue un proyecto que se armó entre nuestra Corporación de Infancia de Santiago, Educación 2020 y Fundación Angelini, que se llamó Centro de Acompañamiento Familiar. Y ahí es un lugar de cuidado, pero que tiene un proyecto educativo y que incluso, porque hay que pensar también que los cuidados son diversos y ahí podían ir familias que no necesitan tener a su hijo o hija 100%, pero sí algunos días, y otros lo acompañaban y se hacían parte de ese proceso y compartían con otros niños y niñas el cuidado. Entonces, yo creo que también hay que repensar las formas, porque evidentemente todavía es legítimo, hay muchas personas que deciden cuidar en vez de trabajar, pero que tengamos las opciones. Y hay otra cosa que es importante, pero creo que nos falta, porque también a propósito de algo que está muy descuidado, que tiene relación con la salud mental, que es en los espacios libres, el ocio, la vida cultural, social, afectiva, cuántas madres sobre todo, que a lo mejor por X razón, no todo su tiempo se tiene que ir en una, digamos, actividad laboral afuera, y en ese sentido también requieren estos espacios Sí, corto, breve. exacto, para poder literalmente respirar, como tú Sí. habías dicho en la primera parte de conversación. Sí, o sea, poder ducharse, cosas que O son... sea, mira, el clásico, la mascota, el perro, el gato no, el perro y para qué decir el hijo, al de la edad que sea, fuera de la puerta del baño, que uno no dejan ni sentarse en el inodoro, menos ducharse. Sí, yo Clásico. creo que hay que también empezar a reflexionar más. Yo creo que además estamos, quizá haría en otro costal, pero siento que estamos en una sociedad también muy punitiva, que se castiga mucho a las mujeres por hechos como este. Y recuerdo, no sé Tú dices si lo de la sala cuna, cuna. pero ¿te acuerdas Sí. que hace un par de semanas esta mujer que tenía una depresión posparto muy radical y secuestró a un niño? Sí. O sea, Sí. en general nos cuesta sentarnos a reflexionar cómo ¿Qué está ese pasando ahí? acompañamiento en salud mental para una mujer que pierde un hijo deseado, no estuvo a tiempo y ella tomó esa Al decisión. parecer, porque yo seguí el caso, pero me puedo equivocar, Rosario, ella había también falseado un embarazo previo. No sé si había tenido una pérdida, eso no Sí. lo pongo en discusión, pero al parecer ella estaba tan mal y tan tomada que recreó, incluso para Sí. los otros, un embarazo falso porque por el vacío, por el Sí. dolor, anda tú a saber, digamos. Y No su la hijo estoy recriminando. sí, obvio. O sea, Y su estoy hijo hablando lo de la contó. situación compleja, Sí, claro. y su hijo lo contó y él la fue a entregar, de hecho, y él contaba que Hizo su hasta el mamá baby estaba shower, todas estas cosas. estaba pasando un mal momento de salud, estaba mal de salud Sí, mental. no, por supuesto, Entonces terrible. también pensaba ayer, ¿quién dirá, no sé, por qué llevan a sus hijas a una sala de cuna ilegal? Si está mal, es un delito, no deberían existir, pero hay una necesidad. ¿Y quién va a cubrir esa necesidad, Es creo? súper caro Sí. la sala No, me cuna, imagino. los Yo no tengo jardines hijos, infantiles. pero... No, los jardines infantiles son carísimos, sí. Sí.
Y Sí, por yo pocas creo, horas, además. imagínate después en cuidado de las personas mayores, también el acceso Absolutamente. a hogares o a espacios de cuidados también es carísimo. Entonces, ojalá que lo pensemos más como una necesidad urgente. Además, se dice mucho cliché como que las infancias son el futuro de la sociedad. Bueno, Ah, pero sí, hay que cuidarlas. lo Ah, declarativo les encanta. sí, que Sí, alguien piense en los niños. Bueno, que sí. alguien piense en los niños. Exactamente. En lo práctico, cuéntanos, ¿cómo pueden acceder las personas a este centro del cual estamos hablando en el municipio, por supuesto, de Santiago? Si es para también la población más vulnerable, si tienen que contar con ciertos requisitos, inscripciones, bueno, y todas las modalidades, entonces, del Centro de Políticas de Cuidados, Presidenta Michelle Bachelet Geria. Oye, me gusta decirlo. Sí. Contratada de la campaña. Ahora estamos todavía en Casa Igualdad porque el traslado va a llevar un tiempo, así que se pueden comunicar también en el correo de casaigualdad@munistgo.cl. Es abierto a todas las personas, no requiere ficha de protección social o algún requisito de ese Todas las tipo. personas del municipio. De la ciudad de De Santiago, la ciudad que de Santiago. vivan en Ok, Santiago. tienen que Sí. un Sí, documento esto esto de donde residencia. viven, Ya. perfecto. Ok. Y ahí pueden acceder a las variadas atenciones, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver mucho con lo profesional, no sé, necesito hacerme una terapia kinesiológica porque tuvo una CB, un pariente que estoy cuidando, tiene que llevar lo que el médico dice que hay que hacerles, en fin, para poder darle esa colaboración. Pero además nosotras hacemos talleres, hay un montón o sea, desde talleres que implican aprender cosas que permitan, no sé, el emprendimiento, ahora hasta talleres de compartir vivencia, de baile, de defensa personal para mujeres. Tenemos una cantidad. Oye, qué bueno. El año Te apuesto pasado que está lleno ese. sí, Te se apuesto. llena siempre. El año pasado se realizaron 130 talleres en Casa Igualdad, que es una cantidad enorme. Impresionante. Participan miles de personas. Nosotras tenemos un Instagram que se llama Santiago Igualdad, donde publicamos los talleres y algunos duran 5 minutos. O sea, de verdad que hay una necesidad de participar, de encontrarse, de aprender, de conversar de las personas. Y lo importante es abrir esos espacios. Y nos da mucho orgullo que los talleres se llenen. Ayer teníamos uno que se dobló, llegó más gente de la que entraba. Y tuvimos que... ¿De qué era el taller? De foto bordado. Foto bordado. Sí. A ver, ¿cómo es eso? O sea, en una foto digital que imprimen, hacen algunas intervenciones a través del bordado, que es hermoso. Bueno. Y además muchos de esos trabajos también tienen que ver con la expresión de las emociones, el apoyo en salud mental. Estamos haciendo ahora una escuela de monitoras comunitarias de salud mental para que puedan saber de primer auxilio psicológico cuando tengan a alguien que esté sufriendo y no pueda ir directamente a una atención. Entonces estamos tratando de entregar herramientas para que Santiago y ojalá la sociedad, que es lo que aspiramos, sea una ciudad del cuidado, que se comprenda y que tenga un valor cuidarse entre todas las personas. ¿Y sientes que también, a propósito del interés, la demanda y la asistencia a estos talleres o a los mismos programas, Rosario, la población migrante se ha sentido incluida a gusto y pensando, ¿no? Nuestros hermanos venezolanos, colombianos, peruanos, haitianos, que son los principales, no los únicos, argentinos también, en relación, por ejemplo, a estos talleres, o sigue siendo más marginal, y de los que asisten, ¿cuáles son ahí los mayores requerimientos? No, mira, en general no hemos tenido dificultades porque Santiago ya es una comuna que la mitad de su población es migrante. La mitad ya. Sí. Sí, o sea, ahora estamos en el censo, vamos a ver, pero el INE proyectaba todavía antes de la ola de migración venezolana más grande que tuvimos, como que llegábamos a este año antes del 2018-2019. Claro, que podíamos tener, no sé, el 43-44%, pero ahora creemos que ya eso está en 50%. Y todas las personas que son regulares, que viven en Santiago, son vecinas y vecinos de Santiago, por lo tanto participan de todo. Pero ellos se integran bien. Sí, en Casa Igualdad tenemos una participación cerca del 30 al 40% de personas migrantes, pero además hemos hecho, no sé, hasta cosas que pueden parecer muy banales, pero taller de cocina chilena hicimos antes de las fiestas patrias, fueron a aprender a hacer empanadas. Entonces, los procesos interculturales en el caso del cuidado son muy relevantes también para nosotras y lo están siendo. Nos visitó el año pasado la encargada de cuidado del gobierno del presidente Ignacio Lula da Silva y también la del presidente Petro, y teníamos mucha sintonía porque también son países interculturales, donde están las personas negras, donde están las personas de pueblos indígenas, y tenemos distintas maneras de concebir también las relaciones interpersonales y el cuidado. Entonces es importante que tenga ese enfoque, y yo creo que en eso también ha colaborado este proyecto. Por último, a propósito de las señales, ¿no? Es cierto que ha sido un hito
que hayamos tenido en la figura de Michelle Bachelet con sus características, sus talentos, su liderazgo, su profesión, su mirada, etcétera, pero el hecho de ser mujer, digamos, encarnado en ella, es un punto de inflexión. ¿Cuánto también sientes que es una muy buena señal que un masculino joven como el presidente Boric tome esta posta y ponga un interés real, concreto, en los cuidados y en buscar mayor igualdad, sobre todo entre hombres y mujeres en nuestro país? Bueno, entre todos, finalmente. Sí, no, a mí me parece que es muy relevante. Yo creo que si alguien aquí ha tenido un rol, no es un alguien, es un colectivo muy importante en que el presidente Gabriel Boric lo asuma como algo, es el movimiento feminista. Yo creo que parte de la historia del movimiento feminista, no solo el reciente, el que lleva muchas décadas en Chile, pero particularmente que llevó al presidente a asumir esta responsabilidad y que lo apoyó frente a un candidato que parecía más bien restar a los derechos de las mujeres. Yo creo que no, yo me siento parte de ese movimiento también, el movimiento feminista. Con tu pañuelito verde. Tiene tono verde. Es que sí. No, pero sí tiene verde. Yo creo que tiene una responsabilidad muy relevante en que hayamos llegado a que estas políticas públicas se empiezan a concretar. Y yo creo que siempre hay que agradecer que la alcaldesa también lo dice, o sea, esto también es gracias a la lucha de las mujeres y de las feministas por exigir mayor espacio de autonomía, por reconocer su labor no remunerada y por acceder a más derechos. Entonces, yo creo que ahí el presidente ha hecho mucho caso también a esa demanda feminista, a una demanda que necesita ser también atendida porque de eso depende la vida de las personas. Así que yo creo que es una excelente señal y las mujeres, de todas maneras, siempre, porque así somos, y las feministas vamos a seguir empujando hasta que esos cambios se concreten. Y yo creo que en Chile el movimiento feminista ha demostrado tener mucha fuerza también. Y hoy día cumplir otros roles como creación de políticas públicas. De hecho, en Santiago lo vemos y nos ha pasado en la mayoría de las ciudades que compartimos estos proyectos, es que cuando hay una alcaldesa mujer, así como cuando hay una presidenta mujer, se nota dónde están las prioridades. Para la alcaldesa Iracy Hasler, la mayor inversión que ha hecho en su gestión fue este edificio de cuidados. Es la más grande de sus inversiones. Y ella puso en el centro el cuidado como su mayor preocupación. De hecho, la presidenta ayer, como entre talla y talla, le decía, pero este edificio es más grande que el municipio. Y prefirieron que sea del cuidado. Y ya que grande el municipio. Sí, y prefirieron que fuera dedicado al cuidado. Y es una señal tremenda de cuáles son los temas que las mujeres señorial también ponemos como por el importante. Municipio o tiene no, otra? Sí, no, ya, sí, ya. Es impactante, sí. Es un espacio patrimonial, un monumento histórico. Buenísimo. Y por último, para cerrar en pos del tiempo, Rosario, en relación al Sistema Nacional de Cuidado, recuerdo que uno de los lineamientos era que iba a ser paulatino, gradual. ¿Cómo ustedes vislumbran eso ya a nivel, digamos, más amplio, macro, nacional? Sí, solo un detalle, porque lo pregunté para no equivocarme, 4.200 millones se han invertido en tema de cuidado en ese edificio por el municipio. Bueno, yo creo que está funcionando bien, estamos en una buena comunicación entre el Ministerio de Desarrollo Social, los municipios, la creación de programas, porque como decía hace un rato, las políticas públicas parten en los municipios, antes de que se creen en los gobiernos, pero además los gobiernos necesitan a los municipios para llevarlas a cabo. Sí. Entonces esa comunicación es fundamental. ¿No? Sí, entonces estamos en eso, se están articulando cuestiones que son relevantes, por ejemplo, tener un único sistema de atención de todos los programas de cuidado, estén en la dirección que tengan, para cuando uno busque a la persona que está atendiendo, sepa quién le entregó otro servicio, qué necesita, porque eso no lo teníamos ahora y eso yo creo que va a ser un cambio muy importante. O sea, todo en línea. Todo en línea. Otra cosa importante, no nos toca tanto en Santiago porque hemos estado muy de avanzada y la mayoría de los programas del gobierno están en Santiago, es que el Sistema Nacional está buscando llegar a los municipios que no tienen programas, que no tienen red local de apoyo y cuidado, que no tienen programa 4-7, que no tienen centro de cuidado. Entonces el MIMBU está construyendo centros de cuidado en distintas partes del país, porque en el fondo se tiene que crear lo que hablábamos, un sistema como el sistema de salud, como el sistema de educación, robusto. Entonces yo creo que ahora lo importante es que se empiece a discutir en el Congreso, que se apruebe quién podría estar en contra del cuidado. Sabemos que siempre hay gente que quizás podría estar en contra de que suban las pensiones. Y claro, aquí estamos. Sí, entonces a mí me parece que es importante que también avance, que tenga un aparato legal y una normativa que permita que siga creciendo. Entonces yo creo que ahí estamos, como tratando todas de colaborar para que avance lo mejor posible. Buenísimo, muchas gracias Rosario Olivares, gracias a ustedes. Subdirectora de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago, a propósito de este Sistema Barrial de Cuidados de Santiago. Que te vaya muy bien y gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Chao.